estarse gastando alrededor de 1 millón de pesos diarios, con más o menos 30 millones de pesos al mes. Es mucho dinero para cualquier gobierno. Y sin embargo agradecemos la actitud que ha tenido el gobierno del presidente López Obrador. Durante su campaña y días antes de tomar posesión se comprometió a ofrecer condiciones dignas de vida para todas las personas albergadas, y creo que poco a poco esa condición de dignidad se ha ido cumpliendo. Esperamos de que siga mejorando todo y que las personas poco a poco puedan ir accediendo a empleo, al programa de empleo, o acudiendo a los Estados Unidos para solicitar asilo, o regresando al país, que es también una posibilidad que sigue abierta. Hablando de Estados Unidos, en las noticias hemos estado viendo bastante que el presidente Trump ha dicho que hay personas terroristas del Medio Oriente en la caravana, de lo que vos has acompañado por todo México, hay personas del Medio Oriente en la caravana. Bueno. Yo he estado acompañando la caravana desde que entraron al territorio mexicano y no he tenido oportunidad de ver una sola persona que no sea de Centroamérica y del Caribe. Me duele preguntarlo. Pero en Medio Oriente no, absolutamente no. Sí, y también habla bastante acerca de criminales que vienen acompañando y que quieren llevar drogas, que quieren llevar pistolas, etcétera, a Estados Unidos. De lo que has visto. Bueno, hasta este momento han sido identificadas personas que han cometido faltas de carácter administrativo y que han cometido algún tipo de delito, de acuerdo a la legislación mexicana 94. Es decir, 94 personas han sido identificadas cometiendo fallas administrativas y fallas de carácter penal. En perspectiva, 94 de 7.000. 94 de 7.000, así que el porcentaje sigue siendo muy bajo. Muy bajo. Ya estaríamos hablando que un 10% serían 700, 70 sería un 1%, así que estaríamos hablando que un 1% de la población ha cometido algún tipo de falta en territorio mexicano. Así que decirle que todos son delincuentes me parece completamente fuera de lugar. Sí, es una estadística que es más baja incluso que ciudades en Estados Unidos. Claro, por supuesto. Y también acerca de cruzando ilegalmente. Sabemos que muchas personas no van a tratar de, o tal vez no muchas, pero algunas personas no van a tratar de pedir asilo, sino que simplemente van a tratar de cruzar. De lo que sabes, han tratado y qué les ha pasado. Hubo un intento de cruce masivo, 500 personas, 500 intentaron hacer un cruce hace 3 semanas. Okay. Y de esas 500 personas, 42 fueron detenidas por la patrulla, por el Border Patrol de Estados Unidos. Sí. El resto de las personas tuvieron oportunidad de regresar a México. Ante la imposibilidad de seguir avanzando en el territorio norteamericano, decidieron regresar a México. La Policía Federal Mexicana pues les abrió esa posibilidad de que pudieran reingresar sin problemas al territorio mexicano. 42 fueron detenidos y están siendo juzgados en este momento. Afortunadamente ya hay una resolución del juez en donde estableció de que las personas que intentaron cruzar no cometieron un delito, sí cometieron una falta de carácter administrativo, y en esa vía administrativa ellos van a recibir una sentencia pronto. Por otro lado, se han dado intentos de cruce, de tal manera de que en este momento lo que tenemos de parte de información de parte de Estados Unidos y de nuestro consulado en Los Ángeles, es de que 78 personas están detenidas en centros habilitados por el gobierno norteamericano para este tipo de casos, y están esperando que se emita una resolución definitiva, pero son 78 de 7.000. Sí. De nuevo sigue siendo un número muy bajo. Un número muy bajo. ¿Y de lo que se ha deportado de regreso a Honduras? ¿De parte de México? De parte de México y de Estados Unidos. Bueno, de México lo que tenemos son retornos voluntarios. Sí. Una decisión que tomó el Instituto Nacional de Migración es no deportar. Okay. Así que únicamente atendió retornos voluntarios. Y esa fue una decisión bastante solidaria de parte del gobierno de México en procura de respetar los derechos humanos de la población migrante y no darle una connotación de delito al tema de migración. Así que lo que tenemos son, hasta este momento, 1.800 que se deportaron en la primera etapa, alrededor de 600 se han retornado desde Tijuana, así que son 2.400 personas retornadas. Y de Estados Unidos pues hay 78 detenidos que no sabemos todavía qué decisión se va a tomar. Y hubo una situación ahí anteayer, el martes, donde algunos de la caravana caminaron al consulado de Honduras a presentar unas demandas. ¿Sabes algo de lo que está pasando ahí? Bueno, se presentaron ante el consulado de Estados Unidos aquí en Tijuana. Ellos solicitaron que se les diera acceso
a territorio norteamericano, obviamente esa va a ser una solicitud que no se va a responder positivamente. Y por otro lado solicitaron de que se les diera una especie de indemnización por $50,000 por familia. Estoy seguro que tampoco va a aplicar. Fue un grupo pequeño realmente, estamos hablando de si no me equivoco, eran un poco más de 300 personas que son las que están localizadas fuera del Benito Juárez. Pero me parece que eso no va a tener ningún impacto y tampoco tiene mucho fundamento ninguna de las cosas que tú ves. Sí, estas últimas preguntas son más acerca de algo más grande. ¿Crees que van a haber más caravanas de ese tipo en el futuro? No lo descartamos, sin embargo se está haciendo todo lo necesario en nuestros países, en Guatemala, en El Salvador y Honduras, para evitar de que esto se convierta en un fenómeno de carácter recurrente. Sí. Recientemente, justamente el día de la toma de posesión del presidente López Obrador, usamos una declaración política para impulsar algo que estamos llamando el Plan de Desarrollo Integral del Triángulo Norte de Centroamérica, en donde se abordan acciones de inmediato plazo que tienen que ver con eso, con evitar de que esto se convierta en un fenómeno de carácter recurrente, pero también medidas en el mediano y el largo plazo, con una inversión de aproximadamente unos $30,000 millones en los últimos 5 años. Eso esperamos que va a tener un impacto verdaderamente transformador, que vamos a lograr crear condiciones de desarrollo en los países del Triángulo Norte, generar empleo, generar mejores condiciones de vida, atacar las causas estructurales que son, como ya lo habíamos mencionado, ausencia de oportunidades, violencia, la unificación familiar, y que en esa medida pues vamos a avanzar en la dirección correcta, y que es que los hondureños, guatemaltecos y salvadoreños se encuentren en nuestros países las oportunidades que necesitan para poder desarrollarse familiarmente. Ya hay un enfoque preventivo entonces, ni más de desarrollo económico. Correctamente. ¿Crees que, adelantémonos el tiempo, y qué crees que va a ser la situación en unos 6 meses, un año, de las personas que están con la caravana? Bueno, yo siento que el 80% van a estar aquí trabajando en México, van a lograr aplicar y regularizarse migratoriamente en México, y un 20% va a estar en situación de espera. Los que insistan en presentar solicitudes de asilo pues estarán en espera de que sean recibidos para una entrevista por parte del gobierno norteamericano. Esas entrevistas probablemente van a iniciar hasta febrero del próximo año, así que tendremos febrero, marzo, abril, mayo, junio recibiendo más de 1,000 personas que están en este momento anotadas en los libros para ser entrevistadas por las autoridades de los Estados Unidos. Y a tu memoria de lo que has vivido estos últimos meses, ¿se te destacan algunas historias o algo que de verdad quieras compartir con las personas? Pues yo creo que reconocer las causas por las que la gente migra. O sea, ¿quiénes son las personas que migran? Migran los pobres, migran los más pobres. Migran las personas que no tienen posibilidades de crecer. Migran las personas que de repente están cansadas también de ser pobres. Sus abuelos fueron pobres, sus padres fueron pobres, ellos son pobres, anticipan que sus hijos van a ser pobres. De tal manera que esas personas que viven con una incertidumbre total acerca de sus posibilidades de crecer, son las que toman una decisión de migrar pese a los peligros que representa la migración, pese a la casi imposibilidad absoluta de poder acceder regularmente a territorio norteamericano. Esas son las personas que nos hemos encontrado en México. Son gente buena, gente que sueña, gente que tiene hijos. Y determinada a trabajar. Determinadas a trabajar, o jóvenes que recorrieron 3,000 kilómetros para poder llegar hasta acá. Es decir, están dispuestos a hacer cualquier cosa por encontrar mejores condiciones de vida. Así que yo respeto mucho a las personas que migran. Yo respeto sus valores, respeto de que tengan sueños, respeto de que tengan expectativas de vida, y obviamente los gobiernos estaremos obligados a hacer un esfuerzo mucho mayor al que se ha hecho durante los últimos 50 años por tratar de desarrollar el país. El reto es muy grande, pero tenemos que hacerlo. Tenemos que seguir avanzando, seguir luchando para que estas personas puedan encontrar en Honduras las posibilidades de desarrollo a las que tienen expectativas. No sé si hay algo más que quiera compartir, o si alguien quiere apoyar de alguna manera u otra, no sé si... No, yo únicamente felicitarlos por esta iniciativa, me parece muy buena. Tenemos problemas con los medios de comunicación porque no siempre se entiende lo que decimos, no siempre se logra interpretar de la manera correcta de lo que está pasando. Y creo que ustedes van a cumplir con un rol muy importante de informar, de trasladar un testimonio genuino de la gente que está acá, de por qué están aquí, por qué estamos nosotros aquí como gobierno también, y el hecho de que reconocemos como gobierno de que tenemos una brecha muy grande entre lo que debemos lograr y lo que estamos logrando.
Sí, bueno, no se edita, entonces van a saber de que yo dije 3.000 millas y son 3.000 kilómetros. Pero muchísimas gracias por su tiempo y por todo el trabajo que claramente están haciendo y se aprecia mucho. Okay. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, encantado.